¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Quien les habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida. Y bien, Palabras de Vida es transmitido por Radio Católica Internacional Templaria y por Multicanal Radio Madrid, España. Estamos ahorita con la emisora nuestra central, Radio Católica Internacional Templaria, una señal bajada del cielo que te hará libre. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos en las clases para formación de nuestros postulantes, los que llamamos escuderos, y nuestros novicios, que llamamos sargentos, y para todos quienes quieran vernos a nosotros. Y bueno, en esta clase, en esta disertación, voy a tratar un tema bien importante. ¿Qué conexión hay realmente entre los pobres caballeros de Cristo y la masonería? Es cierto que realmente la masonería y los templarios son lo mismo. Si realmente esto no fue una información mediática, porque den cuenta que cuando escuchamos nosotros hablar de informaciones mediáticas o de fake news, pensamos en el siglo XX y especialmente en el XXI. Pero resulta que los primeros especuladores de la historia fueron los masones, porque ellos aprovecharon, cuando hablo de los vacíos de la historia, que no tenían de repente una explicación inmediata, ellos comenzaron a decir que eran ellos, que ellos son los hacedores de la historia, e incluso yo he escuchado historias tan ridículas de que Abraham era un masón, de que Salomón era un masón, y se han creado todo un cuento, pero realmente despampanante, de Hollywood. Y de allí han sacado libros y han sacado películas sobre esa supuesta conexión entre los masones y entre los caballeros templarios. Entonces, hoy vamos a abordar esta cuestión que pienso que es fundamental para nuestra identidad templaria. Nosotros, los verdaderos caballeros templarios modernos, los aprobados por la Santa Madre Iglesia, que, bueno, para eso se abren los procesos canónicos, y nosotros, los pobres caballeros de Cristo, tenemos nosotros el decreto eclesiástico que nos da la personalidad canónica. Este decreto que tenemos acá nos da personalidad canónica. Porque los antiguos templarios, ellos fueron abolidos por la Iglesia. Ya en eso vamos a tener una historia, a contar los acontecimientos históricos. Pero acá tenemos las nuevas fundaciones y hasta ahora son 3 grandes ramas aprobadas por la Santa Madre Iglesia que nos dan la personalidad jurídica canónica. También hemos sido nosotros registrados ante la comisión, ante el Ministerio de Relaciones Interiores, la Comisión de Cultos, ¿no? Allí donde para obtener este documento que ustedes ven allí, es la Iglesia quien lo autoriza por los convenios que hay entre el Estado del Vaticano y las naciones. En el caso nuestro, el Estado de Venezuela, en el caso del Reino de España, o sea, hay convenios que son importantísimos para dar la aprobación de los pobres caballeros de Cristo como asociación privada de fieles o asociación canónicas
de la Iglesia Católica, ASO 106, que es el número de nuestro decreto que nos da a nosotros esa personalidad jurídica. Así que, bueno, vamos a sentarnos, vamos a analizar argumentos y se los voy a dejar a ustedes para que vayan reflexionando sobre esto, porque esto es una mentira mediática que ha distorsionado nuestra historia por siglos. La primera fundamentación que podemos dar nosotros son dos ejes temporales distintos. Cuando me refiero a dos ejes temporales distintos, me refiero a las líneas del tiempo. Por lo menos nosotros, los pobres caballeros de Cristo, fuimos fundados en Jerusalén en una época donde la cristiandad estaba en su apogeo, donde el grito Deus Vol, Dios lo quiere, comenzaron las cruzadas. Aunque tengo que aclarar algo acá, los pobres caballeros de Cristo no somos cruzados. Que estuvimos en la cruzada, eso es otra cosa. Pero nosotros fuimos la élite, el grupo swag del momento, los monjes caballeros que le dio, si se quiere, el reconocimiento a la iglesia, gracias a San Bernardo Abad de Claraval, quien nos redactó las reglas, que es nuestro padre espiritual, y fue aprobada en el 1128-1129 en el Concilio de Troya. Fuimos fundados en el 1118, aprobados, reconocidos por la Iglesia en el 1128-29, y si se quiere, la orden antigua, nuestros primeros hermanos, ella fue disuelta por la Iglesia Católica en el 1312 por la bula Vox Incelsum. Entonces, bueno, tuvieron que pasar casi 900 años para que la Iglesia, por medio del Código de Derecho Canónico que da el derecho asociativo, se comenzaron a introducir todo ese mecanismo canónico lento pero seguro para que se nos reconozca a nosotros los estatutos eclesiásticos, que fue la misma Iglesia quien nos asesoró, y por supuesto dentro de los reglamentos internos se introducen las reglas adaptadas al Código de Derecho Canónico y aprobadas por la Iglesia. Y esas reglas son las mismas de San Bernardo Abad de Claraval. Entonces, bueno, tenemos que aclarar que la orden vuelve a renacer, pero no la orden antigua, sino nuevas creaciones con el fundamento caballeresco templario, que ya nosotros les recomiendo que vean el programa anterior. Allí damos la explicación mejor. Entonces, la naturaleza y el origen de la orden cuando se fundó en el 1118 es una orden religiosa y militar cristiana católica, cuando se inició bajo la regla de San Benito y después en el 1128-29 las reglas de San Bernardo Abad de Claraval. La francmasonería especulativa, ella nace en el 1717 después de Cristo, y la fundación fue la Gran Logia en Londres, que luego se extendió a diferentes partes del continente europeo. Ella actualmente continúa activa y fue Monsieur de Parlé más o menos en esa época que, escuchando los cuentos de un profesor masón, de un maestro masón, de un orador masón, comenzó a decir de que había una conexión entre la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y la masonería. Y Monsieur Fallet, él funda lo que llamamos las nuevas líneas
o el neotemplarismo, acá, ¿no? ¿Por qué nace ella? ¿Cuál es su naturaleza? Nace como una fraternidad filosófica, mientras nosotros nacemos como una orden religiosa, una comunidad religiosa y militar cristiana católica, o sea, a nivel religioso. Ellos nacen por una fraternidad filosófica, ética y deidista, o sea, ¿qué significa esto? No dogmática, ni cristiana, ni católica. Ellos son sincretistas porque son como cloacas que van agarrando desde lo que se le va apareciendo. Entonces, la orden templaria no tiene ninguna conexión, óigase bien, ninguna conexión con la masonería. Nada que ver. Esto tenemos que aclararlo y bueno, acá la gente de producción nos hizo ahí un caballero templario con una espada levantada apuntando hacia un masón. Cuidado, ¿no? No nos vayan a sancionar y decir que estamos generando violencia. Debemos recordar que la espada significa justicia y la espada es la cruz. Ahorita es una lucha espiritual. Pues está muy bien la miniatura que han hecho los hermanos, ¿no? Acá. Y, por supuesto, nosotros tenemos ese decreto canónico que nos da a nosotros esa personalidad eclesiástica, esa personalidad jurídica, y que gracias, por lo menos, al trabajo de donde se hicieron los estatutos canónicos, a este señor que tenemos acá, que es Fray Gerardo Fraile Pérez Cuadrado, que es el maestre de nuestra orden. Y cuando yo adapté las reglas de San Bernardo Abad de Claraval y que estábamos en este proceso, él era el comendador para España. Ahora él es el maestro y a él se le debe todo el proceso, si se quiere, canónico, eclesiástico que tenemos actualmente. Él, Gerardo, un buen amigo y que siempre estuvimos claros ya de esto hace muchísimos años. Bueno, no tan muchísimos años, ya de esto unos cuantos años que emprendimos esta aventura que recomiendo que vean ustedes en el primer video donde hablamos nosotros sobre la orden de los pobres caballeros de Cristo. Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos nosotros actualmente? Bueno, que la orden templaria fue desmantelada, la antigua orden templaria, fue desmantelada por orden del Papa Clemente V en 1312, a raíz de las intrigas del rey Felipe IV el Hermoso, que, si se quiere, acorraló al Papa. Hay que estudiar bien la historia en todo su contexto. Y el Papa, él, con el documento de Chinon, él buscó decir, y lo logró, de que éramos inocentes de todo. Pero lamentablemente fue un papa débil, el rey tenía todo el poder en ese momento, estaba secuestrado el papa en Francia, y bueno, tuvo que hacer esta bula que eliminó prácticamente a la caballería templaria. Y la orden, ella fue desmantelada y los líderes como Jacobo de Molay o Jacques de Molay fue quemado en la hoguera frente a Notre Dame, una iglesia que tiene gran tradición templaria por sus grandes vitrales y toda su arquitectura. Esto ocurrió en el 1312 y bueno, la masonería oficialmente se fundó en el 1717. La orden templaria ya llevaba 400 años, si se quiere, extinta.
Tal vez su ideal no, pero estaba extinta. Entonces, no hay un solo, oigan bien, vamos a hablar acá como historiadores, como científicos, como gente de prueba, no vamos a hablar de las especulaciones, porque eso es lo que es la masonería, eso que se le llama masonería especulativa. No hay un solo documento histórico creíble, oiga bien, creíble, que muestre la continuidad directa, financiera o de liderazgo entre el último maestre templario, Jacobo de Molay o Jacques de Molay, y la masonería del siglo XVIII. Imagínense ustedes, nada que ver. Incluso la famosa lista de Lamerius. Yo me recuerdo que estos masones templarios, ellos la decían que hay una secuencia desde el primer gran maestre hasta ahorita, y junto con los masones, esa lista de Lamerius o Alarmerius, esa no tiene una continuidad histórica, no hay un fundamento histórico. Además, tenemos que tomar en cuenta los fundamentos de fe y doctrina. Cristiana católica, que somos nosotros, pobres caballeros de Cristo, versus los deidistas, ¿no? Versus los deidistas. Entonces, aquí nosotros encontraremos la separación más profunda y teológica. Esto es un punto vital para las asociaciones religiosas canónicas de la Iglesia Católica actuales. Entonces, aquí tenemos nosotros que introducirnos en esto. Por lo menos, los templarios eran intrínsecamente cristianos de la Iglesia Católica. Fueron fundados para proteger a los peregrinos y defender a Tierra Santa. Vivían bajo los votos monásticos de pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto de dar la vida por la defensa de la Santa Madre Iglesia. Hasta ahora ningún masón va a hacer esto, ¿verdad? Y la obediencia era al Papa, a la Iglesia, por supuesto a Cristo Jesús, al Papa, a la Iglesia y a su maestre. O sea, el maestre y el Papa eran las grandes autoridades. El rito, su rito, es espiritualidad netamente cristiana católica. Su rito y espiritualidad es de la Iglesia romana, católica. Su símbolo, y me voy a parar un momentico, vean ustedes, nuestro símbolo es la cruz paté roja en el pecho, en nuestra capa. Ahorita no llevo la capa puesta, ¿no? En nuestra capa, que es el signo del martirio de Cristo y también significa el octágono del plano del templo de Jerusalén. Ya hablaremos un programa sobre eso. Los masones, en cambio, ellos nacen de una filosofía y son deidistas. La masonería moderna, ellos requieren, si se quiere, o dicen que sus conocimientos, o lo requieren, ya ni sé, porque ellos son todo un enredo, que sus conocimientos vienen y creen de Abraham y que vienen de un gran arquitecto del universo. Por eso las iniciales G-A-D-U, el gran arquitecto del universo, que es una deidad genérica, inespecífica, sincretista, que puede ser Buda, puede ser Allah, puede ser quien sea. Y ellos no requieren la fe en Jesucristo, si se quiere, como único redentor, como único salvador. Y vienen con unos cuentos, pero bien raros. Ellos no reconocen la Santísima Trinidad, no reconocen la Eucaristía. Esto es incompatible con nuestro cristianismo católico,
razón por la cual la Santa Madre Iglesia ha emitido múltiples condenas a la masonería desde el 1738 y que se mantienen vigentes hasta la fecha. Entonces, una persona no puede ser simultáneamente un verdadero católico y un masón, porque entonces estaría allí separándose. Vamos nosotros, les quiero pasar acá un interesante video sobre nuestra orden. Acá quiero que la disfruten, que es, si se quiere, fue producida por los hermanos de Puerto Rico. Y ahí resume este video lo que somos nosotros actualmente. Quiero nuevamente, si se quiere, pedir disculpas por esta imagen, pero está bien cómica. No somos así enemigos ni nos vamos a enfrentar, pero quizás mientras ellos tienen la escuadra y el compás, nosotros tenemos la espada de Jesucristo, tenemos la cruz de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a mirar este video. Las sombras avanzan, la fe es atacada. La Santa Madre Iglesia enfrenta tiempos oscuros en los que el relativismo, la apostasía y la indiferencia han debilitado el espíritu de muchos. Pero aún hay esperanza, porque Dios siempre levanta a hombres valientes cuando la batalla es más feroz. En el pasado los frentes de batalla eran pocos, pero hoy los enemigos se han multiplicado y nos han creado muchos frentes de batalla, algo que no es para católicos tibios. Los enemigos son astutos y no solo vienen de afuera, los tenemos también adentro. Han sabido usar el antifaz para pasar desapercibidos y buscan socavar la fe de nuestro pueblo católico en todos lados. Los males del liberalismo, el sincretismo y el modernismo se han introducido de tal manera que amenazan las tradiciones de la Santa Iglesia, la sana doctrina y el depósito de la fe. Se defiende a los herejes, pero a los buenos se les castiga de maneras incalculables. Lo más preocupante es que, mientras en antaño los católicos respondían rápido a las amenazas, ¿cómo puede ser posible que en la actualidad no se alcen voces y solo se escucha un penetrante silencio? ¿Acaso eso es normal? ¿Cómo puede ser que hayan católicos pasivos, inactivos, incapaces de defenderse a ellos mismos tan siquiera? Alguien tiene que entrar en acción ante todo esto que sucede. La antigua orden surgió en un momento donde se requerían caballeros dispuestos a defender con todas a la civilización cristiana de una amenaza inminente. Hoy seguimos teniendo aquella amenaza y a ella se suman muchas más, lo que nos hace más que necesarios en el escenario actual. Nosotros, los pobres caballeros de Cristo, seguimos el legado de aquellos que, con cruz en el pecho y espada en la mano, protegieron a los fieles y la Santa Iglesia. Hoy la lucha no es con acero, sino con fe, oración y compromiso inquebrantable. No buscamos poder ni gloria mundana. Buscamos hombres de fe, soldados de Cristo, dispuestos a ponerse la armadura de Dios y a dar testimonio en un mundo que se aleja de la verdad. La Asociación Católica Privada de Fieles, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, aprobada en el Obispado de Cartagena, España, está buscando candidatos puertorriqueños para abrir la tercia de Puerto Rico. Si sientes el llamado, si tu corazón arde con el deseo de servir a la Iglesia en esta gran batalla espiritual, entonces únete a nosotros. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. No se admiten masones, gnósticos, rosacruces, ni practicantes de esoterismos. Esos se atribuyen ser descendientes de la antigua orden, pero por ellos es que hoy estamos viendo el deterioro moral, social y religioso, y no podemos aceptar entre nuestras filas a quienes atentan contra nuestra fe. Por eso, se buscan católicos de fe firme, dispuestos a defender la tradición, la doctrina y la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Responderás al llamado?
Es hora de que los verdaderos caballeros se levanten. La orden te espera. Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tua gloria. Ahora sí, este video está pero bien claro. Este video viene a resumir lo que somos nosotros hoy, pero también en el pasado. Así que prácticamente nada ha cambiado. Sencillamente hemos evolucionado, no involucionado. Seguimos siendo los pobres caballeros de Cristo. Entonces, aquí tenemos que mirar algo muy importante, que es la ficción masónica de la continuidad. O sea, es lo que denominamos nosotros la gran mentira. La gran mentira. Si la historia y la fe las separan, o sea, ¿por qué entonces se relacionan? ¿Por qué la masonería se dedicó a decir que su origen es de los caballeros templarios? O peor aún, yo he escuchado de que los templarios eran masones que fundaron a la orden templaria. Pues. O sea, que primero fueron masones, o sea que todos nuestros Hugo de Pines, todos nuestros fundadores eran masones. Casi que dijeron que San Bernardo Abad de Claraval era masón. Entonces, hay que tener un poquito de discernimiento. Un poquito de discernimiento. Yo creo que estoy escuchando las campanas de la iglesia al final, ¿no? Escucho algunas campanas por allí, ¿no? Pero bueno, hay que tener un poquito de discernimiento nosotros referente a esta situación. Entonces, la fe, la historia y la fe la separan. Entonces, ¿cuál fue la conexión? La conexión fue inventada en el siglo XVIII. Unos dicen que en Escocia, otros dicen que en Francia, otros dicen que en Inglaterra, pero fue inventada. Ya vamos a ver un video referente a eso. Como un recurso para dar prestigio, antigüedad y un aire de misterio a las recién fundadas logias masónicas, ¿no? Por lo menos el rito escocés, los grados superiores, ¿no? El mito más influyente es el de los altos grados masónicos, como el rito escocés, antiguo y aceptado, así ellos se denominan, donde se inventaron historias de supervivencia templaria. El grado de caballero Kadosh y especialmente la masonería de York en países anglosajones, que si ustedes se pueden ver, son anglicanos, son protestantes. Y estos no solamente son protestantes, sino anticristianos. Y hay una prueba de que todas estas separaciones e iglesias fueron en contra de la iglesia. Y qué mejor forma de destruir la iglesia que destruir el prestigio y la historia de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, donde en su mayoría el mundo occidental arquitectónicamente fue diseñado, porque en esos 2 siglos de existencia antigua, la Orden del Temple fue la orden más poderosa en su momento. Entonces, estos grados de K2 y especialmente el de la masonería de York en países anglosajones tienen grados muy explícitos. Ellos dicen que el grado del caballero templario. Yo conocí a un masón que iba a misa y él una vez me llamó, me dice, es que usted y yo somos hermanos. Bueno, claro, somos hermanos.
pero vea, tengo la espada de Excalibur. Y me abrió la maleta del carro y me enseñó la espada. Fue una espada que mandó a hacer así en un herrero. Yo no dije nada, porque yo psicólogo ni psiquiatra soy. Sencillamente callé, pedí a Dios, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Ahora, ¿cuál fue la motivación al ligarse a los templarios? Los masones, ellos se apropiaron, robaron la imagen de los caballeros templarios y robaron su imagen de heroísmo, de nobleza y, crucialmente, de su mito, o sea, su mito de venganza secreta contra la monarquía y contra el papado que lo destruyeron. Vean por dónde vienen los tiros. Ellos, como le tienen rabia a la monarquía, le tienen rabia a la Iglesia Católica, le tienen rabia al Papa, inventaron ellos de que nosotros, caballeros templarios, teníamos esa ansia de venganza y que esa venganza se traspoló por todos estos siglos, 700 años desde el martirio de los templarios. Cuando todos sabemos que la orden fue disuelta y gran parte de los hermanos templarios antiguos pasaron a la orden de los caballeros de Cristo, fundada en Portugal. Y la mayoría de los pobres caballeros de Cristo, la orden antigua, pasaron a los hermanos de la orden de Malta o la orden de los caballeros de San Juan de Dios. Y que la mayoría de las propiedades la tiene actualmente esta orden religiosa de la Iglesia Católica. Por ahí, el año pasado y en años anteriores salieron estos masones demandando al Papa Francisco que los restituyeran, que le dieran a ellos usar las armas, que le devolvieran sus bienes. O sea, una barbaridad increíble. Hoy, la mayor parte de las órdenes neotemplarias o la mayoría de las órdenes neotemplarias no católicas y que a menudo ellos se autodominan masones o apéndices masónicos, están simplemente ejecutando grados, si se quiere, ficticios, creados en el siglo XVIII. No tienen ninguna validez histórica, canónica o espiritual que los vincule con los pobres caballeros de Cristo del 1118. Entonces, vamos a ver un video para nosotros llegar a las conclusiones y hablar un poquito de la verdadera continuidad que tiene que ver con las asociaciones canónicas de la Iglesia Católica. Así que bueno, vamos a buscar este video y vayan analizando, que es un poquito más de lo que he dicho, pero ya en forma visual. Creen que los masones son los descendientes de los caballeros templarios. Creada en el siglo XII, la Orden de los Templarios acompañó a los cruzados a Jerusalén. Sin embargo, después de la pérdida de la Tierra Santa, el Papa y el Rey de Francia acusan a los caballeros templarios de toda suerte de crímenes. Finalmente, el rey Felipe el Hermoso ordena su arresto y su ejecución en la hoguera. Desde entonces, según la leyenda, existe un tesoro de los caballeros templarios aún por descubrir. Cinco siglos después, en Francia, un masón escribió un discurso, cuya fama perdura, que expuso por primera vez la teoría de los caballeros templarios. ¿Es este el hombre que está en el origen de esta leyenda? Este es el hombre a quien llaman Caballero Ramsay, Andrew Ramsay, orador de la Gran Logia de Francia.
Por ser orador, se esperaba que preparara conferencias para ser dictadas a los masones. El caballero Ramsay es escocés, huyó de las guerras religiosas en su país y se exilió en Francia. El miedo hace que el pueblo se disperse. Esta es nuestra historia. En 1736, en una logia en París, pronunció su discurso en el cual afirmó que los masones son los descendientes de los caballeros templarios. Hicieron votos de restablecer los templos de los cristianos en Tierra Santa. Juraron emplear su ciencia y sus bienes para devolver la arquitectura a su primitiva constitución. Y explica que durante las cruzadas, estos caballeros tenían dos misiones: construir los fuertes en los cuales podían refugiarse y luchar contra los infieles. En una mano tenían una espada y en la otra una herramienta. Y por primera vez, Ramsay le atribuye a la masonería un origen caballeresco. Desde entonces, nuestras logias llevaron el nombre de las logias de San Juan en todos los países. El discurso de Ramsay perdurará en los siglos y se grabará en la mente del público durante años. No obstante, la historia que narra existe solo en su propia imaginación. Nunca ha habido prueba establecida de afiliación con los caballeros templarios. Nunca ha existido pruebas de que los masones sean templarios. Es que no lo somos, ni filosóficamente, ni por fe, ni por las líneas del tiempo, la historia. No lo es pura especulación. Esto de que ellos son templarios, nada que ver. Nosotros ahora vamos a hablarle lo que somos actualmente nosotros, los pobres caballeros de Cristo. Porque evidentemente existe el Código de Derecho Canónico y para restituir el ideal caballeresco tenía que ser la Iglesia, tenía que dar una personalidad eclesiástica y eso tenía que basarse en las reglas de San Bernardo Abad de Claraval. Y por ahí comenzó esta historia moderna, por decirlo así. Ya lleva varios años esta historia moderna de restituir el nombre, la orden de los pobres caballeros de Cristo, pero nada que ver con una afiliación antigua, ni una sucesión ininterrumpida. No, eso no existe. Quien le diga eso a usted le está mintiendo. No le vea la cara, por favor. Estamos en pleno siglo XXI, donde el arte, la ciencia, la comunicación, las pruebas arqueológicas, todo está en nuestras manos. La Iglesia Católica es la iglesia de la fe y de la ciencia, la fe y la razón. Y es por eso que la verdadera continuidad actualmente es las asociaciones de fieles o asociaciones canónicas, porque la única forma legítima de continuar el espíritu templario hoy es a través de la fidelidad a la fe cristiana católica y a la autoridad de la Iglesia, tal como lo hacen las asociaciones canónicas. Es por eso que nosotros se nos concedió este decreto, que este decreto no es arrancado por los pelos ni nada que ver, es firmado por la Iglesia, es aprobado por la Iglesia. Algo así como el Concilio de Troya, podemos hablar nosotros del Concilio de Cartagena, podríamos decirlo nosotros en España. Porque a pesar de que la orden, los pobres caballeros de Cristo, nace, esta restauración, nace en Venezuela, es en Cartagena,
España, donde la Iglesia, la curia, se reúne para aprobar los estatutos y las reglas actualizadas de San Bernardo Abad de Claraval. Allí está esta gran diferencia. Entonces, el fundamento que tenemos actualmente es que las asociaciones de fieles o asociaciones canónicas están fundamentadas en el canon 298, como nuestra orden busca la perfección cristiana, el apostolado y la defensa de la fe en obediencia y bajo la supervisión de la jerarquía, o sea, los obispos o la Santa Sede. El vínculo espiritual, nuestra continuidad, no es de sangre o de tesoros, ¿no?, mágicos o del código da Vinci y todo este tipo de cosas, ¿no?, sino de espíritu y fe. Reafirmamos nosotros los ideales de caballería, piedad y servicio a Cristo nuestro Señor, único Redentor, y a la Santísima Virgen María, corredentora. Cristo es el único que nos da la salvación, pero María nos dice, vayan a Él y hagan lo que Él les diga. Entonces, esto es el vínculo que nos une. Cristo, el único Redentor, y por supuesto, bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Podemos concluir entonces que el caballero templario antiguo fue católico y sigue siendo hoy católico, o sea, cristiano católico. El masón no lo es en el sentido estricto, es sincretista, puede ser hindú, budista, o sea, un arroz con mango, un arroz con leche. La orden, queridos hermanos, fue disuelta mucho antes de que la masonería existiera. Quien confunde el verdadero, si se quiere, templario, y lo confunde en una sola fundación, está erróneo. Quien piense que un caballero templario y un masón son lo mismo, eso es una confusión, ¿no? Es una confusión, porque el templario y el masón no son lo mismo. Y si alguien les dice esto, entonces es víctima de una ficción histórica inventada en el siglo XVIII para ganar prestigio. Nuestro deber, queridos hermanos, es ser custodios de la verdad, tanto de la historia como de la teología. Así que bueno, aquí creo que estamos bien claros. Nosotros somos una asociación canónica, aquí tenemos el decreto, somos pobres caballeros de Cristo con nuestros documentos bien en regla y nada que ver con esto que dicen los masones. Por eso que nosotros alzamos la espada y nos defendemos de la masonería. Pero ya si quiere, la batalla no es con espadas ni con armas, es una batalla espiritual, y es por eso que quien nos comanda a nosotros a nivel mundial es Fray Gerardo Fraile Pérez Cuadrado, nuestro maestre, y que estamos nosotros en obediencia con la Santa Madre Iglesia. Así que nada que ver con esto que les están contando. Bien, hasta acá nuestra clase. Nos extendimos un poquito. Espero que la disfruten. Espero que les sirva de algo. Dale, por supuesto, like a la campanita. Dale me gusta, por favor. Así nosotros vamos a tener, si se quiere, más visualizaciones. Te voy a pedir
que le des me gusta, suscríbete al canal, dile, oye, bienvenidos, me gusta lo que estoy viendo, es nuestro canal que está llegando a ustedes, porque déjenme decirle, la verdad a nosotros nos hará libres. Les ha hablado para ustedes Fray Giovanni Luicio Mas, perteneciente a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con un podcast más de Palabras de Vida. Dios los bendiga en Cristo y María.